Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 24 de agosto del año 2023 con un apunte interesante, nuevamente de Abenpase, la Carta del Adiós. Es conocida como una carta tratado. La Carta del Adiós es el complemento perfecto después de leer El régimen del solitario, que ya habíamos publicado como podcast anteriormente. O sea, usted primero debería leer El régimen del solitario y después se aventura con La carta del adiós. O bien puede escuchar nuestro podcast sobre el régimen del solitario y luego La carta del adiós. Porque se continúan las ideas que ya se habían sostenido. Esta carta está dedicada a su amigo Ibn al-Imam, quien se había preocupado de darnos la lista de sus obras que hoy tenemos el aprecio de leer. Y desde aquí se dan una seguidilla de opúsculos que seguirán complementando los fundamentos de su primera obra política, que sería el régimen del solitario. Claro, después del régimen del solitario, vamos a ver que Abenpase tiene una serie de libros u obras más bien cortitas. Y bueno, la carta de adiós, como dijimos, es un complemento sobre el régimen del solitario. ¿Ya? Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, podemos ver que esta carta se llama la carta del adiós. Parece ser que Abenpase está despidiéndose, va a morir. ¿Qué está ocurriendo? La verdad es que Abenpase, como cuando nosotros leemos la carta del adiós, está sumamente preocupado desde los primeros párrafos y le escribe a su amigo antes de que su cuerpo desaparezca. El filósofo está dispuesto a contestar todas las interrogantes que su amigo tiene con respecto a la vida y a la república, a pesar de que la obra sobre el régimen del solitario ya ha sido escrita. Abenpase dice que hay muchas cosas en las que Al-Farabi y Aristóteles tenían razón y apuntaban con mucha certeza. Pero el mismo filósofo nos dice que hay cosas que ignoraron y que le va a presentar a su amigo en este caso. Es posible que no vuelvan a encontrarse a Ibn al-Imam y Abenpase, pero si ambos se ponen en movimiento o se disponen a conocerse, sin duda que podrán volverse a ver. En este caso, Abenpase le dice que si sigue la doctrina por la cual hablará, es posible que el encuentro se produzca incluso antes de lo esperado. Se deben encontrar con sus antepasados, pero no aquellos que les dieron el cuerpo, sino de quienes recibieron el alma. Vamos entonces con esta carta del adiós. Tipos de hombre. Todo móvil, dice Abenpase, es divisible, y lo que es indivisible no puede moverse. Todo móvil es cuerpo, y lo que es indivisible solo puede moverse por accidente. Al mismo tiempo, todo móvil tiene un motor, pero este motor está después de otro que está en todos los animales existentes. ¿Y cuál es este motor que mueve y que mueve a todos los animales existentes y que está ahí también? El alma. El alma es el motor móvil del hombre. Este motor tiene que mover a través de instrumentos. Claro, el alma mueve el cuerpo a través de los órganos, de los cuales de hecho no puede mover sin ellos. Lo que mueve con estos instrumentos es un motor primero que está fuera de ellos, pero si moviera sin instrumentos, en verdad sería forma de aquellos instrumentos. Estos últimos están constituidos por dos especies. Entes, en primer lugar, aunque no por esto se constituye como tal, y potencia, en virtud de lo cual es movido. Y estos dos aspectos, es decir, el ente y la potencia, no pueden estar separados, pues de otro modo la potencia sería potencia de la nada, lo cual es absurdo. O sea, la potencia siempre tiene que ser potencia de algo, siempre tiene que estar dependiente.
De acuerdo con todo esto y con la lectura sobre los animales de Aristóteles o Tratado sobre los animales de Aristóteles, podemos ver que el primer móvil se identifica en el calor del animal. El primer motor es su forma y que el cuerpo está compuesto de instrumentos. Claro, esto era una idea muy antigua de que el calor era, era una especie de móvil también, ¿no? De hecho, era el mismo Aristóteles y también me parece que Platón quienes confirman que las cosas vivas generan calor. En cambio, lo que está muerto siempre está frío, no hay ausencia de calor en esos cuerpos, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos del animal, tenemos que entenderlo con todo esto en su conjunto, según sea con anterioridad en el tiempo y significación, o con posterioridad en el tiempo y prioridad en el ser. Esto lo veremos a continuación. Cuando se dice con anterioridad al ser, se comprende que existe alguna disposición natural, puesto que no hay ningún animal que no esté provisto de un cuerpo compuesto de dos partes. Claro, el cuerpo está compuesto de aquello que soporta los instrumentos, que habíamos dicho que eran los órganos, y además hay un calor natural que existe en los cuerpos. Estos son los dos componentes, ¿no? Los órganos que soportan, que son instrumentos, y además el calor que existe en ellos. Con todo, existe otro motor en el hombre que se denomina como yo, exactamente como un pronombre, ¿no? Yo. Y es lo que nos hace decir, mi alma tuvo una disputa conmigo. Por otro lado, el hombre no puede realizar nada si está desprovisto de cuerpo, y cuando se habla de aquel que sí está provisto, se generan tres categorías. En primer lugar está aquel hombre que no cuida sus instrumentos, ¿ya? El que no cuida sus órganos. Están aquellos que son los que cuidan muy bien de sus instrumentos hasta el punto de no usarlos y volverse inútiles. Hay algunos entonces que cuidan muy bien sus instrumentos, es decir, sus órganos, y no los utilizan. ¿Para qué? Seguramente con la ansiedad de que si lo empiezo a usar se va a desgastar o qué sé yo. Ese es el segundo tipo de hombre. Y hay un tercer tipo de hombre que son aquellos que cuidan sus instrumentos cuando conviene y los rechazan cuando ya no les son útiles. Entre estas tres clases de hombre, el mejor es el último, dice Abenpase, porque es un término medio entre los tres. Abenpase, citando un hadiz, por cierto que los hadices son dichos, enseñanzas y las aprobaciones silenciosas que daba el profeta Mohammed, ¿ya? Entonces, claro, esto es hadiz, ¿no es cierto?, que era una especie de dicho, era el siguiente: la mejor de todas las cosas es el término medio. La mejor de todas las cosas es el término medio. La verdad es que del texto traducido que estamos leyendo de Joaquín Lomba, esta frase, dice el mismo autor, es más bien, o parece más bien, un dicho de Aristóteles que del profeta Mohammed. Lo pone en duda, no dice que sí o que no. Seguramente los más entendidos, aquellos que sean musulmanes y que tengan, digamos, la práctica, puedan decirnos si esto en realidad era algo que habría dicho el profeta Mohammed, ¿no? Pero el autor al menos nos dice, no está seguro si esto realmente lo había dicho él. Joaquín Lomba dice, esto parece ser un dicho de Aristóteles. Y en efecto, claro, o sea, Aristóteles dice algo muy parecido. La mejor de todas las cosas es el término medio. Lo mejor, la justicia, ¿no es cierto?, la virtud está en el término medio. Por lo tanto, esto es lo que nos dice sobre las tres clases de hombres. ¿Ah? Si se fijaron, entonces no habló de los instrumentos, no habló del cuerpo, no habló de los y finalmente no habla de los tres tipos de hombres: aquellos que no cuidan su instrumento, es decir, ¿cómo podríamos hablar de ellos? Aquellos, por ejemplo, que hacen más fuerza de lo necesario, que o que de alguna manera, por ejemplo, se alimentan mal y no cuidan su órgano, y los otros que, bueno, no utilizan los órganos, o sea, digamos, también es otro extremo, ¿no? En fin, vamos con los fines del hombre. Los fines que concibe el hombre son muchos,
Y en primer lugar están los fines en sí mismos y aquellos que no son en sí mismos. Estos últimos son los más viles. Los hombres que actúan en sí mismos actúan con rectitud y los que la ejercen se llaman rectos. De lo contrario, a estos se les llama extravío o necedad. El avaro se ve dominado por el temor a la pobreza y la privación de sus bienes, pues esto es posible, y lo que es posible, ¿quién puede asegurar que no va a ocurrir? Esta posibilidad puede llevar al hombre a los extremos. Sin embargo, el hombre que está en una posición intermedia tiene el futuro seguro y conducido. Ahora bien, hay ocasiones en que el hombre intermedio está en los dos extremos sin darse cuenta. Y esto ocurre porque hay veces en que este hombre necesita proteger su cuerpo por alguna eventualidad. No obstante, esto solo afectaría su cuerpo y no el alma. Existen otros fines que exige la sociedad. Por ejemplo, las escuelas doctrinales que agradan a Dios y la vida acomodada. En cuanto a los primeros, estos son muy escasos y cuando se encuentran con estos fines, fácilmente derivan a otros inferiores. En cuanto a los segundos, son hombres que gustan de los vestidos, los adornos, carruaje y todo lo que se deriva de ellos. Son los hombres, por supuesto, son los hombres que tienen los fines más extraviados. Con respecto a las gentes, también son muchos los que enfocan los fines en el placer, y en este sentido hay tantos fines como placeres, y en consecuencia se debe medir los fines de los hombres de esta forma. Todos ellos son censurables de acuerdo a Abenpase, y no vale la pena mencionarlos a todos, porque sería mucho mencionar todos los tipos de placeres. Con respecto al cuerpo, ¿no? Otro placer, eso sí, y esto es muy interesante, esto me alegra que lo haya abordado Abenpase, es el de la ciencia, el placer de la ciencia. Existen hombres que ponen el placer de la ciencia como el gran placer de sus vidas y dedican toda su vida a ello. El mismo Abenpase se reconoce como un hombre que tiene el placer de la ciencia, así como también su amigo Ibn al-Imam. Abenpase nos cuenta que este placer es el más excelso de todos. Escuchemos sus palabras. Dice, siempre tendremos la esperanza de lograr con ella algo grande, está hablando de la ciencia, aunque no sepamos qué es lo que conseguimos, salvo que no hallamos para su grandeza un lugar en el alma, ni podamos expresar lo que es debido a su grandiosidad, excelsitud y espléndida belleza. ¿Será que más que la ciencia, o sea, si nosotros analizamos estas grandes palabras de Abenpase, parece que nos estuviese hablando de la filosofía, como entendemos la filosofía, sobre todo cuando dice, aunque no sepamos qué es lo que conseguimos, porque con la ciencia uno sabe lo que consigue, ¿no? Uno sabe lo que consigue inmediatamente, uno tiene un método, una observación, una evaluación, etcétera, pero con la filosofía de repente quedamos estupefactos y no sabemos bien qué es lo que conseguimos. Pero cuando la aprendemos, cuando nosotros sabemos conducirnos en la filosofía, parece algo grandioso, grandioso. Es algo a lo que no podemos medir. Bueno, es un comentario. Abenpase nos habla sobre un hombre que fue mencionado por Al-Ghazali, que tenía un libro llamado Al-Mundik. Cuando vemos la cita que realiza, dice lo siguiente con respecto a la ciencia. Fíjense lo que dice este hombre, ¿no es cierto?, del cual hablaba Al-Ghazali. Decía, sea lo que sea, no lo mencionaré. Sea lo que sea, no lo mencionaré. Porque hay una cuestión tan grande de misterio que no es que no lo vaya a mencionar porque no sabe, porque lo sabe, sino que porque no lo sabe, ¿no? Entonces, esto, ¿no es cierto?, da testimonio de lo que quiere decirnos Abenpase con la ciencia. Pero yo les digo que esto, a mí me parece que si lo llamamos a términos actuales, aquí también está hablando de filosofía, ¿no? Bueno, sigamos con la ciencia. La ciencia tiene dos clases de placer.
Uno es el que se desprende del deseo de saber, que es su motor. El deseo de saber, entonces, es el motor de la ciencia, ¿no? Sin embargo, el placer es un dolor. Es un dolor. ¿Y cómo entendemos esto del dolor? Bueno, ya Platón en el Filebo, su obra El Filebo, había distinguido entre placeres puros e impuros. El placer puro es aquel por cuya ausencia no hay dolor, por ejemplo, como la contemplación de una cosa bella. Pero también están los placeres impuros, que son los que van precedidos de dolor por su no presencia, por ejemplo, el hambre, la sed, etc. Pero ¿a qué se refiere aquí Abenpase? Abenpase entiende que la noción de placer impuro, estos que van precedidos de dolor por su no presencia, se equipara, de alguna manera, a la adquisición de la ciencia. Y esto no corresponde con Platón, pero Abenpase lo hace corresponder, ¿no? Y ahí distingue, ¿no es cierto?, entre placeres corporales y placeres espirituales. Pero no estamos adelantando mucho. La cuestión es que el placer es un dolor, en cierto sentido, ¿no? Y si el placer es un dolor y nosotros estábamos hablando de la ciencia, entonces, ¿cuál es el dolor de la ciencia? ¿Cuál sería el dolor de la ciencia? ¿Qué es algo que, piensen ustedes, qué es algo que la ciencia de alguna forma tiene como contraposición? Porque la ciencia, en efecto, por medio de sus métodos, llega a respuestas concretas, certeras, se aleja lo más posible de la opinión. Entonces, claro, bueno, ahí podríamos decir, lo contrario de la ciencia es la opinión. Pero hay algo mucho más radical, diría yo, que es parte de la filosofía también. Y eso es la duda. O sea, Abenpase nos está diciendo aquí algo magnífico, algo, digamos, extraordinario, que yo... aquí se adelanta muchos siglos Abenpase. Nos dice que el dolor de la ciencia es la duda. El dolor de la ciencia es la duda. Yo agregaría ahí también quién soy yo para agregar cosas en realidad. No voy a agregar nada. La verdad es que el dolor de la ciencia es la duda, nos dice Abenpase. Este placer se parece al corporal, pero entre los demás placeres este es un placer esencial del cuerpo. Este placer, claro que es una pasión, pero toda pasión es algo corporal y por lo tanto divisible. En consecuencia, este placer solo se puede obtener si se tiene cuerpo. Este placer tiene una ganancia regalada, que es conocer la verdad. Pero el placer de la ciencia es vituperado por aquellos que ven en las ciencias prácticas gran utilidad. Claro, porque si nosotros hablamos de la ciencia pura, teórica, está el comentario siempre de que uno se queda en la teoría, que no ve la práctica, que la práctica a veces se dice es mucho más importante que la teoría. En fin, hay muchas discusiones con respecto a eso. Yo me acuerdo que un profesor decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. Pero bueno, Abenpase nos dice que en efecto parece ser que al final del día las ciencias especulativas o teóricas no tienen un fuerte en el mundo real. Pero esto no es así de acuerdo con Abenpase. Estas ciencias especulativas tratan sobre el alma y el conocimiento de Dios, por lo tanto no pueden ser jamás en vano. Además, es uno de los placeres en sí mismo, es decir, es superior a aquellos placeres que se adquieren por algo más, como por ejemplo el placer de las ciencias prácticas. Nosotros ya habíamos hablado que los fines en sí mismos son mejores que aquellos que no son en sí mismos. Claro, cuando nosotros estudiamos las ciencias de Dios, estamos estudiando la ciencia por sí mismo, porque no es una ciencia práctica de ninguna manera, ¿no? Pero sí, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos una ciencia práctica,
la estudiamos para otra cosa. ¿Ah? Siempre hay algo, hay un medio por el cual llegamos a otro fin. Y bueno, esta es una idea filosófica que se ha repetido también entre los griegos, que se debe querer el bien por sí mismo y no por otra cosa. Porque cuando se quiere por otra cosa, bueno, la verdad es que no se es virtuoso. Los bienes se deben querer, el bien, perdón, se debe desear por sí mismo, ¿no? Y ahí queda de alguna manera en segundo lugar las ciencias prácticas. Vamos con el alma como apetito y la idea como motor. El motor primero del alma está compuesto de imaginación y apetito, siendo este elemento apetitivo lo que se llama alma. Este elemento apetitivo es lo que se llama alma. Y esto es lo mismo que ya habíamos dicho en el régimen del solitario, así que esto no es nada nuevo. La imaginación es el motor porque el movimiento no se logra si no se desea algo. De ahí que se pueda decir, mi alma discutió conmigo. Y aquí aparece la figura del contradictor, que es la parte reflexiva del hombre. Discute la imaginación con la razón. Ahora bien, los actos humanos provienen de la reflexión, pues la libertad de realizar actos es la voluntad y ésta se lleva por medio de la reflexión. De esta forma, la idea es también un motor en el hombre. Por lo tanto, existen dos motores a saber, la imaginación, la idea, y además tiene aquello por lo cual es movido, que es el alma apetitiva. Entre estas dos, la idea es el motor principal y verdadero que tiene el hombre para iniciar el movimiento. De aquí se desprenderán ciertas actividades que ciertos hombres llevarán a cabo como principales, de hecho. Por ejemplo, los carpinteros que se dedican a las actividades que son propias, sin dedicarse a otra en la que no tienen habilidades. Y así el hombre perfecto será aquel que está dispuesto a seguir su propia naturaleza, una habilidad innata con la que se logra la ciencia especulativa. Esto también es una idea del régimen del solitario. Escuchen ese podcast también con la Carta de la Dios. Y también está una idea, porque esto también se ve en Platón, ¿no? En la República de Platón. Nosotros ya habíamos dicho que esto de las clases sociales, de los hombres que deben de alguna manera dedicarse a lo suyo, deben seguir su propia naturaleza porque cumplen un rol en la República atendiendo a sus habilidades naturales. Esa era la idea de Platón. Y que acuérdense que en Platón se decía, bueno, y si llega un hombre en la ciudad y puede hacer, no solamente puede hacer campitería, sino que además zapatero y además guardián y puede hacer las tres al mismo tiempo y perfectamente, bueno, eso se descarta en Platón, eso se descarta. Ese personaje debería descartarse porque está añadiendo más cosas a la República de las necesarias. Y la perfección es justamente lo satisfactorio, no lo excesivo, no lo que excede a lo que se supone que son los objetivos de una república. Entonces esa persona, por mucho talento que tenga, se debe dedicar a una cosa naturalmente, ¿no? Bueno, esa era la teoría de Platón, la toma Abenpase, de alguna forma es una idea que nos da Abenpase, y aquí la refuerza con la Carta de la Dios. Vamos con las perfecciones de las acciones humanas. Abenpase habla de tres actos que perfeccionan las acciones humanas. En primer lugar, que sean buenas las formas de los instrumentos, es decir, de los órganos. Que el cuerpo y los instrumentos estén en buen estado. Y finalmente, las cualidades naturales y virtuosas, las virtudes en general. De estas se derivan tres clases de placeres. En primer lugar, los apetitos pasionales del cuerpo, los placeres que se consiguen con virtudes morales y los placeres que se derivan de todas ellas. Una vez establecido esto, Abenpase se pregunta si el placer es algo continuo, a lo que responde que sí. Y esto sucede en primer lugar cuando el placer es numéricamente 1. La segunda clase de placer es de placer continuo, es la que existe mientras el sujeto existe. Y la tercera clase de placer es aquel que dura mientras dura el agente que lo produce. En conclusión, el placer solo puede existir si tiene un sujeto que lo sostiene.
Pero aún existen otros placeres más generales. Está el placer natural, que es el que se deriva de la naturaleza corporal del hombre, y el placer intelectual, que es el que se deriva de lo inteligible, por ejemplo, el placer por la ciencia que estábamos hablando. Y también se encuentra el placer de la imaginación. La continuidad del placer solo puede darse en el placer intelectual y no en el natural, porque el animal no puede durar para siempre. El cuerpo del animal es temporal y el placer que producen las actividades naturales también lo son. Vamos entonces con la segunda parte de esta obra, el artículo segundo. Abenpase se propone hablar de la autoridad. Existen dos clases de autoridad. Aquella en que determina los actos que debe realizar el subordinado y aquella que utiliza a un hombre para un fin cualquiera. A este punto de la lectura sobre la carta de la Dios pasa algo raro, porque se continúa hablando del placer, acortando de manera abrupta el tema del desarrollo anterior, y por lo tanto nuevamente se hablará del placer. Fíjense que es bien raro lo que sucede acá, es muy raro en este artículo segundo, porque primero se propone hablar de la autoridad y corta abruptamente el tema y volvemos a hablar del placer, ¿no es cierto? Y dice Abenpase que el placer que faltaba hablar es aquel que se produce luego de encontrada una cosa, después de tener el sufrimiento de no tener aquello. En los restantes placeres el dolor no es absolutamente necesario que preceda. Puede preceder o no. Este placer tiene una existencia oculta y no se sabe de dónde procede exactamente, ni siquiera la ciencia lo puede demostrar. Simplemente surge. Se queda en el alma junto al ser de la ciencia. Algunos le llaman don gratuito de Dios. Vamos con el artículo tercero. Dos cosas que son relativas lo son de igual modo entre sí, no predicándose con relación a cualquier otro ser relativo. Por ejemplo, tengamos los conceptos de casa y Said. La casa es habitada por Said. Said es una persona, un ejemplo. Y Said habita la casa, es un ejemplo de lo que estamos hablando. O sea, tenemos la casa es habitada por Said y Said habita la casa. Pareciera ser que en este sentido ambos relativos significan lo mismo, es decir la casa es habitada por Said y Said habita la casa, pareciera ser que es lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando uno de los conceptos sobresale en género? Ahí ya no es lo mismo. Por ejemplo, cuando se dice, este manto lo vistió el enviado de Dios, dice Abenpase. Voy a repetir, este manto lo vistió el enviado de Dios. Dios lo bendiga y le salve, y es además el mismo que vistió el califa. En esta oración hay algunos puntos que destacar. El que lo vistiese el enviado es un honor para el manto, y el que lo vistiese el califa no da ningún honor. En efecto, aquí ciertos términos relativos tienen un género mucho más grande. El que el manto lo haya vestido el califa no tiene ningún honor, pero sí es un honor para el califa vestir el manto. ¿Se dan cuenta? Entonces, Abenpase nos quiere decir que de pronto hay términos relativos en las oraciones que pueden significar lo mismo, como la casa y Said, pero hay otros que no. Cuando se aumenta el género de uno u otro elemento, pareciera ser que ya no son los mismos y uno cobra más valor que el otro. Eso es todo. Artículo cuarto. Abenpase ahora va a hablar de las perfecciones, que son de tres clases. En primer lugar está los instrumentos de las artes. Esta es una perfección corporal por la cual el hombre no debiera estar enfocado. Ya sabemos que lo corporal en general siempre se rechaza, entonces el hombre no debería estar enfocado, pues en sí mismas son superficiales. De aquí se entienden los vestidos, los adornos y los oficios. Es el grado más bajo de perfección, el instrumento de las artes. Vamos con la segunda perfección, que es los órganos corporales, perfección que se logra por medio de la salud. No dice nada más Abenpase. Y finalmente tenemos las virtudes, que son las ennoblecedoras del sujeto. Ahora bien,
no hay que pensar que el más importante fin es el de las virtudes, sino que los fines y los medios de las perfecciones anteriores son importantes también para la estabilidad del hombre, porque habíamos hablado de los órganos corporales. El hombre, para tener virtudes, también debe estar sano en sentido corporal y también debe manejar algún arte. Por lo tanto, estas son perfecciones. Lo que pasa es que tienen algunos grados, pero son las tres necesarias. Claro, son las tres necesarias, pero en términos de grado, una es mejor que la otra. Existe aún otra perfección que sería la virtud intelectual, donde las acciones son ejecutadas por la sabiduría, y esta es quizás la más característica del hombre. Cuando el hombre se encuentra en este estado, quiere decir que ha alcanzado la perfección. La ciencia solo se puede dar con predicados universales obtenidos por medio del intelecto. El hombre sin ciencia es como un animal irracional que está en la oscuridad. En cambio, el intelecto es la luz que necesita el hombre para encontrar las cosas. Y esa luz es el intelecto. Artículo 5. Con todo lo dicho, Abenpase dice a su amigo que deben decidir en cuál perfección quieren estar. Incluso si estuviese en la perfección de las virtudes morales, sería igual al más noble de los animales, como sería, por ejemplo, un león. Por lo tanto, si el hombre quiere alcanzar una perfección superior, tendrá que alcanzar entonces el intelecto. El intelecto es el ser más amado de Dios, y de esta forma el hombre se vuelve el ser más amado de Dios. Valga la redundancia. Artículo 6. Los actos humanos. Estos se diferencian uno de otro por los fines que se propone. Así hay hombres que son devotos, aquellos que buscan agradar a Dios, y los hipócritas, quienes buscan aparentar que agradan a Dios, y esa es la palabra que usa Abenpase, es hipócritas. Abenpase nos habla sobre los encuentros que pueden tener los hombres, y los enumera según las distintas posibilidades. Hay encuentros casuales, encuentros deseados, encuentros político-humanos que son para ayudarse mutuamente. Hay encuentros intelectuales en el que un hombre enseña a otro, y hay un encuentro, claro, hay un encuentro divino, que es donde se recibe la ciencia. O se da también la ciencia, ¿no? Y claro, ¿de qué estamos hablando acá cuando nos dice Abenpase de donde se recibe la ciencia, que este encuentro divino es donde se recibe la ciencia? No está hablando de otra cosa que el intelecto agente, que hemos hablado latamente en Aristóteles, que hemos dedicado un podcast también al intelecto, que tiene distintos nombres, intelecto agente, intelecto activo, intelecto primero, intelecto formal, por ahí dicen algunos. Entonces ese es a eso es lo que se refiere. Intelecto en acto también, creo que no lo mencioné. Entonces, como pueden ver, hay distintos tipos de encuentro, y ahí están los actos humanos. ¿Ah? Y bueno, finalmente Abenpase se despide de su amigo afectuosamente, pidiéndole que ojalá esta carta la pudiera leer solo él. Pero la leímos todo al final, ¿eh? La leemos todo. Esta obra es maravillosa. Creo que no solo es un complemento del régimen de solitario, yo creo que es una obra que se basta a sí misma, a mí me parece. Lo que más me llamó la atención, lo que más me impactó de esta obra, cortísima, en el que estuve mucho rato detenido, es el dolor de la ciencia. A mí me parece que aquí se adelantó mucho a Abenpase. Y diciendo el dolor de la ciencia es la duda. En verdad, yo creo que esta es una de las mejores asociaciones que he escuchado en mucho tiempo. Y que en cierto modo yo creo que aquí está describiendo la filosofía. Que esa duda es la filosofía finalmente. Es la filosofía. Yo lo vincularía a Descartes, de alguna forma también. Descartes del siglo XVII, imagínense. Porque justamente filosofar es en cierto modo
dudar, es dudar. Y la ciencia que siempre busca lo exacto, siempre busca aquello que es concreto, siempre busca de alguna forma la verdad por medio de estudios, de evaluaciones, observaciones. Y bueno, ahí está la duda, ¿no? Ahí está la duda que siempre la empuja. En todo caso, la empuja. Yo creo que la duda empuja a la curiosidad y bueno, después se cometen una cadena de acciones que finalmente llegamos a determinar ciertas cosas. Me parece que eso es tremendo. Tremendo, tremendo por parte de Abenpase. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les gustó, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, Ricardo, Arlet Jiménez y Rosario Canaval, que nos aportan con sus membresías como mecenas romanos. Muchas gracias chicos y un saludo. Saludamos también a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que tiene una membresía que es superior porque disfruta del anticipo de videos. Muchas gracias Gab Welther, un saludo y un abrazo también para ti. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.